¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad? Bienvenidas y bienvenidos sean a esta nueva sección de Los Cuentos del Abuelo. Iniciamos con el primer episodio. Estas historias te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre el mundo que te rodea. Prepárate para no dormir esta noche. El espejo de Clara. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde las noches eran más oscuras y los días más grises, vivía una joven llamada Clara. Clara siempre había sentido una extraña conexión con lo sobrenatural, una afinidad que la hacía ver y escuchar cosas que otros no podían. Sin embargo, nunca había experimentado algo tan perturbador como lo que estaba a punto de enfrentar. Una noche, mientras Clara se preparaba para dormir, escuchó un susurro suave y persistente que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Al principio pensó que era el viento jugando con las ramas de los árboles, pero el susurro se volvió más claro y más insistente. «Clara, Clara», repetía una voz etérea y escalofriante. Decidida a descubrir el origen de aquel susurro, Clara se levantó de la cama y siguió el sonido hasta el sótano de su casa. El sótano siempre había sido un lugar que evitaba. Su madre le había contado historias de cómo su bisabuela había practicado la brujería ahí y cómo había desaparecido misteriosamente una noche de luna llena. Con cada paso que daba, el susurro se hacía más fuerte y más claro. Al llegar al sótano, Clara encendió una vela y descendió por las escaleras de madera que crujían bajo su peso. El aire estaba frío y denso, y una sensación de opresión llenaba el ambiente. En el centro del sótano encontró un antiguo espejo cubierto de polvo y telarañas. El susurro ahora era un grito desesperado que emanaba del espejo. Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó y limpió el polvo con la manga de su pijama. Lo que vio la dejó sin aliento. Su propio reflejo, pero con una expresión de terror absoluto, la miraba fijamente. «Ayúdame», dijo el reflejo con una voz que no era la suya. De repente, una sombra oscura y amorfa emergió del espejo y se abalanzó sobre Clara. Sintió un frío helado recorrer su cuerpo mientras la sombra la envolvía. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en un silencio sepulcral. La sombra susurraba palabras incomprensibles en su oído, llenándola de un miedo indescriptible. Clara luchó con todas sus fuerzas, pero la sombra era demasiado poderosa. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, recordó las palabras de su bisabuela: la luz siempre vence a la oscuridad. Con un último esfuerzo, Clara levantó la vela y la acercó a la sombra. La luz de la llama hizo que la sombra retrocediera, soltando un chillido agudo y desgarrador. La sombra se desvaneció en el aire y el espejo se rompió en 1000 pedazos. Clara cayó al suelo, exhausta pero aliviada. Sabía que había enfrentado algo más allá de la comprensión humana, algo que había estado esperando en la oscuridad durante generaciones. Desde aquella noche, Clara nunca volvió a escuchar el susurro de las sombras. Sin embargo, cada vez que pasaba por el sótano, sentía una presencia vigilante, como si la oscuridad estuviera esperando su oportunidad para regresar.
Pero Clara ya no tenía miedo. Había aprendido que, aunque la oscuridad puede ser aterradora, siempre hay una luz que puede vencerla. El Grimorio de Julia. En un pequeño pueblo escondido entre las montañas, donde la niebla se arremolinaba como un manto de misterio, vivía una joven llamada Julia. Julia era conocida por su curiosidad insaciable y su amor por lo oculto. Su fascinación la llevó a descubrir un antiguo grimorio en la biblioteca del pueblo. Un libro que había estado olvidado durante siglos. El grimorio contenía hechizos y rituales de brujería, y Julia, sin pensarlo dos veces, decidió probar uno de los conjuros. La noche era oscura y tormentosa, perfecta para invocar a las fuerzas desconocidas. Julia encendió velas negras y recitó las palabras del hechizo, sin saber que estaba a punto de desatar un mal antiguo. De repente las velas se apagaron y una figura sombría apareció ante ella. Era una bruja con ojos que brillaban como brasas y una sonrisa que helaba la sangre. La bruja le ofreció a Julia un pacto, poder ilimitado a cambio de su alma. Julia, cegada por la ambición, aceptó sin dudar. A partir de ese momento, Julia comenzó a experimentar cambios. Su piel se volvió pálida, sus ojos adquirieron un brillo siniestro y su sonrisa resonaba como un eco en la noche. Los habitantes del pueblo empezaron a notar su transformación y comenzaron a temerle. Una noche, Julia decidió probar su nuevo poder. Se dirigió al cementerio del pueblo y con un simple gesto levantó las manos y los muertos de su tumba. Los cadáveres, ahora bajo su control, marcharon hacia el pueblo sembrando el caos y el terror. Los gritos de los aldeanos resonaban en la oscuridad mientras intentaban escapar de las garras de los muertos vivientes. Pero el poder de Julia tenía un precio. Cada vez que usaba su magia, sentía cómo su alma se desvanecía un poco más. La bruja la visitaba en sueños, recordándole el pacto y riéndose de su desesperación. Julia se dio cuenta de que había cometido un grave error, pero ya era demasiado tarde. Desesperada por librarse del pacto, Julia buscó la ayuda de un anciano sabio que vivía en las afueras del pueblo. El anciano le dijo que la única manera de romper el pacto era enfrentarse a la bruja en su propio terreno, el bosque encantado. Julia, armada con el grimorio y su determinación, se adentró en el bosque. El bosque estaba lleno de sombras y susurros, y Julia podía sentir la presencia de la bruja acechándola. Finalmente llegó a un claro donde la bruja la esperaba. La batalla fue feroz, con hechizos y maldiciones volando en todas direcciones. Julia, usando todo su poder y conocimiento, logró derrotar a la bruja, pero a un alto costo. Con su último aliento, Julia rompió el pacto y liberó su alma. El pueblo, ahora libre del terror, volvió a la normalidad, pero Julia se convirtió en una leyenda. Su historia se contaba en susurros y el grimorio fue sellado y escondido, esperando a la próxima alma curiosa que lo encontrara.